Hola, soy Javier Barreto. Estás conectado a Herencia en Acción, un podcast que tiene como objetivos dar a conocer tópicos sobre las mejores prácticas para gestionar tus emprendimientos, otorgar orientaciones generales para el crecimiento personal y empresarial, comentar temas de actualidad económica, política y social. Además, queremos invitarte a que te suscribas al canal y así conocerás todos nuestros contenidos que serán de gran utilidad para ti. También queremos invitarte a que nos sigas por Instagram y Facebook como Herencia en Acción Radio. Empecemos. Bueno, buenas tardes. Aquí bienvenidos todos a su programa Enfoque Gerencial. Hoy vamos a tener aquí como invitado pues Orlando Cuícar, licenciado Orlando Cuícar. Orlando Cuícar es el secretario de Acción Democrática en el estado de Georgia y además es secretario ejecutivo de CABE, Georgia. ¿Qué es CABE, Javier? ¿Qué es eso, Orlando? Bueno, saludos, mi amigo Javier. Espero que todos estén bien, todas las personas que ven tu programa. Bueno, CABE es el equivalente al centro de votación, que es parte de lo que es la Comisión Nacional de Primarias, de este proceso electoral que vamos a tener el próximo 22 de octubre. Voy a hacer un pequeño resumen para que la gente entienda por qué llegamos a esto y por qué el 22 de octubre es importante. Okay. Por allí, por el mes de enero de este año, los partidos pertenecientes a la llamada plataforma unitaria plantearon la necesidad de escoger un candidato único para enfrentar a Nicolás Maduro en el año 2024 en las elecciones presidenciales. Bueno, para que los primeros que están escuchando sobre esto, ¿verdad? Aquellos que están fuera del contexto de Venezuela, estamos hablando sobre referente a las elecciones primarias de los futuros candidatos para las elecciones del 2014, ¿verdad? 2024. 2024, en Venezuela. Ok. Sí, entonces, ¿qué pasa? La comunidad internacional, los organismos internacionales siempre solicitaron a los diversos factores políticos de la oposición y al régimen de Nicolás Maduro que llegaran a un punto de encuentro en la manera de solucionar el conflicto político, para que a su vez el país pueda avanzar e ir disminuyendo el problema económico. Por eso que Venezuela hoy tiene una diáspora de más de 8 millones de personas en el exilio, ¿no? Aparte por la crisis política, económica y social que tenemos. Entonces, el tema de la Comisión Nacional de Primarias, me disculpo, la plataforma unitaria hizo los diferentes sondeos respectivamente a qué mecanismo escoger. Que si encuesta, que si censo, que el primero que entre es el candidato, o vamos a jugar bingo y escogemos a uno. Se decidió que tenía que ser en un proceso electoral manual, donde existan una opción de candidaturas. Eso fue lo que se logró de consenso, y para ello, pues a partir ya del mes de abril de este año 2023 empezó lo que es la organización de lo que es todo el andamiaje electoral. Se crea la Comisión Nacional de Primarias, se incluye a todas las personas que estamos en el exilio a poder participar en la escogencia de nuestro candidato unitario. Para ello se necesitaba crear un registro electoral. Okay. Pero, ¿qué son las primarias? Para aquellas personas que desconocen toda esa problemática política en Venezuela. ¿Qué son las elecciones primarias? Las elecciones primarias en donde un sector de la oposición venezolana unificada va a escoger a ese candidato a la presidencia de la República, el candidato que se va a enfrentar a Nicolás Maduro. En muchos países, las primarias es un proceso sano para escoger un liderazgo, un candidato. Lo vemos en el Partido Demócrata o el Partido Republicano en los Estados Unidos. En Argentina hicieron primarias hace poco. Es una manera de poder, pues de forma democrática, de que la gente pueda escoger cuál es la figura ideal que lo puede representar en el proceso electoral. Ahora, ¿ha sido fácil organizar, hacer las campañas para ir a esas primarias en Venezuela? En Venezuela ha habido 1000 obstáculos. Desde los colectivos, los consejos comunales atacando a los candidatos. Ya hemos visto imágenes de cómo han agredido a varios candidatos presidenciales. Todo el aparataje del Estado que persigue a los coordinadores de centros de votación, que los meten presos, les cierran los negocios a quien colabore con el proceso electoral, que si de pronto
Por ejemplo, un amigo nuestro prestó un sonido para un acto, entonces llega el SEBIN y se lo confiscan porque está haciendo terrorismo. Ha sido en Venezuela muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Exacto. Okay. Eso es lo que nos sale en los medios de comunicación, pero es lo que nos llega a nosotros como partido político, nos llega toda esa información que es el día a día. Si una persona presta un autobús, por ejemplo, para una movilización de determinado candidato, entonces el autobús se lo confisca a la Guardia Nacional porque está transportando terroristas. Cosas así lógicas, fuera de cualquier contexto legal. Sin embargo, el pueblo venezolano está consciente de que la manera de poder salir de Nicolás Maduro es pacífica, electoral y democrática. Es decir, la comunidad dijo, resuelvan por la vía democrática. Bueno, nosotros creemos que esta es la vía, porque ya otros mecanismos no han funcionado. Ahora, ¿cómo están organizadas esas elecciones en Venezuela? Bueno, la Comisión Nacional de Primaria en Venezuela lo que hace es que nuclea diferentes centros de votación en uno solo. Para ello se escoge un punto medio entre centros de votación, que por cierto los centros de votación, para que la gente lo sepa, no es únicamente una potestad o responsabilidad única de partidos políticos. Aquí entra la sociedad civil organizada, es decir, la combinación sociedad civil, partido político. Nos unimos para que funcione un proceso electoral. Eso es lo que hace que, bueno, el partido tiene la experiencia electoral y la sociedad civil puede colaborar con voluntariado, con la hidratación, con materiales, insumos, para que el proceso sea lo más transparente posible y a su vez sea lo más eficiente, para que no haya duda de que el candidato que salga electo, así gane por un voto, sea legítimo. Ahora bien, tengo entendido que tú eres pues el secretario ejecutivo de los centros de votación en Georgia, en Estados Unidos. ¿Cómo está organizado eso fuera del país? O específicamente en Georgia. Ese punto es importante, Javier, por lo siguiente. El tema es que en Venezuela tenemos el registro electoral. Los partidos tienen acceso al registro electoral. Pero a nivel internacional es difícil, y aparte con tanta gente que ha salido, cómo poder saber quién realmente está en Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en Chile. Estamos hablando de 84 centros de votación distribuidos en el mundo. Entonces allí se abrió un proceso electoral digital que tenía unos patrones de seguridad para que la gente pueda inscribirse en el registro electoral internacional, que es el que va a utilizar ese centro de votación. En el estado de Georgia se escogió la ciudad lo que llamamos Atlanta, es todo lo que es la periferia de todos los condados circundantes del estado, de la ciudad de Atlanta. Para ello se escogió Lilburg, un sitio que es un gran centro comercial, lo cual, gracias al apoyo de la sociedad civil, nos cedieron un espacio para nosotros hacer este proceso electoral. El resto ha sido apoyo de la comunidad organizada de venezolanos, fundaciones, ONG, empresarios, particulares que han hecho posible. Los partidos aquí lo que hemos hecho es dejar de un lado nuestros temas electorales, políticos, y querer hacer un proceso que sea funcional. Ahora bien, una persona que no se haya inscrito de repente en ese sistema en Estados Unidos y desee votar, ¿cómo hace? ¿O necesariamente tiene que estar inscrito para poder votar? Tiene que estar inscrito en ese registro. Ese registro se abrió en el mes de junio y finalizó a mediados de julio. Y ese registro, por ejemplo, para el estado de Georgia, arrojó 4.787 personas inscritas, verificadas. Y ahora, si en este momento hay una persona que va llegando, que está interesada en participar y desea inscribirse, ¿lo puede hacer? No, porque el registro electoral está cerrado y no se permite lo que llamamos votos espontáneos o incorporación de nuevos votantes. El reglamento de elecciones primarias no lo establece. Ok. Te escuché en tu discurso de que en Venezuela las elecciones van a ser manuales. Sí, el proceso electoral es manual, es decir, vamos a tener una boleta electoral. Bueno, aquí tengo yo un modelo, una boleta electoral. Esa boleta electoral, normal. El votante entra, va a haber un cuaderno electoral con una data, verifica el cuaderno, firma en algunas, no va a haber huellas, no va a haber cactahuellas ni va a haber huellas, sino solamente cualquier firma. Le dan una boleta, va a un espacio, escoge el candidato que le guste y lo deposita en una.
Al final del proceso electoral se abre la urna y se cuentan los votos de forma manual y posteriormente se transcribe en un acta y esa acta se va a transmitir. Ese es el único paso automatizado, que es que se va a transcribir en un sistema encriptado el resultado electoral. Es decir, aquí no va a haber el tema de que el cactahuella va a saber por quién votaste, aquí no va a haber problemas de que me quedé fichado, porque inclusive el cuaderno electoral después del proceso va a ser destruido para que no quede en manos de ningún factor perturbador de la dictadura. Pero tengo entendido que el proceso electoral en Venezuela va a estar conducido, administrado por el CNE. No, el CNE lo que está haciendo es una asistencia, es decir, aporta información y da sugerencias. Pero el CNE no tiene acceso al cuaderno electoral. El CNE te da la data del registro electoral permanente, es su obligación por ley. El CNE puede decir, mira, el horario recomendado según nuestra ley es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eso lo copiamos nosotros, porque está en la ley electoral. Pero el CNE no va a poner miembros, ni va a poner testigos, ni va a poner observadores, ni va a poner a alguien a estar vigilando el cuaderno quién votó. Ah, mira, aquí votó Javier Barreto. Ah, ese es opositor. Vamos a quitarle la caja, claro. ¿Qué ver? Una cosa es que tú puedas opinar y prestar cierta asistencia y una cosa es meterte en el proceso electoral. Eso es donde la gente se asustó. Lo que pasa es que el CNE quería cambiar la fecha de las elecciones y quería tener control de los cuadernos electorales e inclusive había hasta propuesto la posibilidad de colocar las llamadas maquinitas cacao en un país en donde ya tenemos una muy mala experiencia con la lista Tasco. Claro. Ahora bien, ¿tú crees que este proceso es un paso hacia adelante hacia la democracia venezolana? Cualquier camino que sea para salir de la dictadura es válido. Ya nosotros vimos que en el pasado las vías que fueron las protestas pacíficas, las guarimbas, muchos otros procesos que tuvimos no dieron resultado. El resultado real de un cambio es cuando nos organizamos y les ganamos. Y hay suficiente evidencia que eso pasó en diversas oportunidades. Ahora, el que esté creyendo de que la salida es una marcha sin retorno, está equivocado. Aquí lo que es organización. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos estamos? ¿Dónde tenemos fallas? Porque de verdad, un régimen que tiene apenas un 20% de aceptación, que la mayoría son empleados públicos o militares o beneficiados del sistema, tú lo puedes derrotar electoralmente. Pero ya vimos que divididos perdemos, peleados perdemos, y aquí entonces la única manera de evitar una tercera vía, no, porque este es un candidato que él tiene todos los votos y se va solo, está equivocado, porque nadie solo puede. Exacto. ¿Cuántos candidatos van a participar en estas primarias en Venezuela? Bueno, hasta el momento hay 11 candidatos. Sabemos que hay 2 candidatos muy emblemáticos de la oposición que se retiraron. El candidato Capriles se retiró hace ya un par de semanas y Freddy Superlano fue el otro candidato que se retiró y por cierto está apoyando a otra opción. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es, desde tu punto de vista, cómo ves tú los ánimos en la gente que está en Georgia y en el resto de Estados Unidos para participar en esas elecciones? Mira, hay bastante ánimo. Nosotros pensábamos que era un proceso como que muy poco la gente no estaba muy interesada. Pero a medida que el proceso va avanzando y las fechas se van acercando, la cantidad de mensajes que recibimos de personas de cómo voto, si voy a votar, es imparable. Es decir, hay un deseo de querer participar. Hay un deseo. De verdad, a veces quisiéramos que el proceso estuviera totalmente abierto para que todo el que venga vote, pero las normas son las normas y el reglamento es claro. Hay un proceso de inscripción, culminó, hay un cuaderno, hay una subsanación. Que de paso es importante, quiero disculpa, Javier, antes que pierda el hilo. Es importante decirle al elector que está inscrito que debe ir a votar con su cédula de identidad y o pasaporte laminado, original, no importa si está vencido. No importa que sea vencido. Hay mucha gente con temor porque, por ejemplo, mucha gente les quitan el pasaporte o pierden la cédula. Y bueno, yo quiero votar con la fotocopia. No es válido.
El único documento válido es, o mejor dicho, los dos únicos documentos válidos para votar es la cédula de identidad y el pasaporte. Okay. O el pasaporte. Sí, cualquiera de los dos. Okay. Cualquiera de los dos. Por ejemplo, cuando tú vengas a votar aquí en Georgia, tú traes tu cédula, si no, sacas tu pasaporte. Okay. Tarjeta de cualquier banco, la licencia a conducir, eso no. El carnet de la patria, menos, no traiga eso. Ok. Esta nueva Acción Democrática, tú que eres secretario de Acción Democrática en el estado de Georgia, esta nueva Acción Democrática en Venezuela, ¿qué ofrece al venezolano? ¿Qué cosas, qué salidas está ofreciendo a Venezuela? Bueno, primero Acción Democrática está pasando por un proceso bien difícil. Tenemos ahorita una separación por una vía ilegal, ¿no? Sin embargo, Acción Democrática, el partido que está incorporado a lo que es la lucha de la democracia, hace como varios años, hace como 3 años, nació la necesidad de crear un comité ejecutivo internacional. Un comité ejecutivo que no tiene una relación directa con algún dirigente político de Caracas, por si acaso. Se buscaron a los dirigentes de Acción Democrática que estamos en el exilio. Se nos hizo una invitación si queríamos participar y organizar. El primer escenario es organizar a nuestro partido en el exterior. Es decir, qué compañero, qué compañera está en el exterior, acompañarlo y llevarle el mensaje del partido, que es que la salida de Venezuela es democrática, pacífica y electoral. Y que nosotros somos los que estamos llamados a participar en ese proceso de cambio. Es decir, la vieja política o la politiquería, que estamos hartos de eso, que le hizo demasiado daño al país, prácticamente eso hay que erradicarlo. Para eso se buscaron personas que tengan compromiso, no tanto con cargos o responsabilidades de pronto que traían de Venezuela, sino experiencia, dedicación. Y bueno, eso es lo que trae Acción Democrática a nivel internacional, es organización, prestar apoyo. ¿Por qué? Porque después de este proceso electoral, ¿qué va a pasar? Después de estas elecciones, viene el siguiente proceso electoral con el candidato que salga electo de la unidad. Hay que dejarlo claro. Y ese candidato hay que acompañarlo, hay que ayudarlo. Entonces nosotros desde el exilio podemos colaborar. ¿Por qué? Porque hay una gran verdad. En Venezuela hay, por decir algo, y eso es importante, y por eso las redes sociales juegan un valor. Fíjate, Javier, y creo que lo hablamos hace tiempo. Mira, el que vive, vamos a hablar de nuestra ciudad, Maracaibo. El que vive en La Limpia no sabe lo que pasa en Los Olivos. Y sabemos que está ahí. No sabe, él no sabe. El que vive en Cabimas no sabe lo que pasa en Ojeda. Pero el que vive en Casigua al Cubo, que es en el sur del lago de Maracaibo, sabe lo que pasa en Miami. Y sabe lo que pasa en Nueva York. Y sabe lo que pasa en Atlanta. Entonces nosotros nos convertimos también en la manera de llevarle la información a esa gente que dentro de Venezuela no hay información, pero que sí puede saber lo que pasa afuera. Claro. Y ese es el aporte que nosotros le damos. Porque, por ejemplo, hay mucha gente en Venezuela que no sabía del proceso electoral hasta que nosotros a través de nuestras redes lo hemos estado difundiendo. Fíjense, los canales de televisión venezolanos no transmiten nada de las elecciones primarias. Solamente a través de las redes sociales y de lo que retransmite la gente a través de sus propias redes. Y es cuando el venezolano sabe quién es el candidato, dónde es su centro de votación, en fin. Por eso yo pienso que esta crisis que está ahorita sucediéndose en Venezuela, político y económica, va a requerir unas nuevas personas frescas, con óptica diferente, de mayor formación, sin esos vicios del pasado que llevaron a este régimen a consolidarse y quizás vaya a salir desde afuera. Y eso es esa generación nueva de políticos sea la que realmente pues tome los toros y poder conducir a Venezuela por una nueva senda. Porque manejar a Venezuela con los mismos principios, con los mismos comportamientos, lo que puede es cambiar de partido, pero la actitud va a ser la diferente. Entonces, cambiar el país con los mismos de siempre, vamos a tener los mismos resultados. Lo mismo, exacto. Entonces, lo que dice un candidato allí en Argentina. O sea, las mismas prácticas, vamos a tener los mismos resultados. De allí pues yo veo la importancia del papel que estás jugando tú en este sentido,
y de otros partidos que están afuera y que están organizando esto. Es un trabajo de hormiguita. Claro. Ad honor, que es importante. Es ad honorem. Aquí nadie no nos envía ni un bolívar. Bueno, el bolívar no existe. Exacto, Moneda, ¿no? por la lucha Aquí de la no nos envía ni un dólar. democracia. Ha sido esfuerzo propio. Cuando Exacto. uno, por ejemplo, el comité local o el centro de votación de Atlanta, posiciones dentro de ese comité están bajo la responsabilidad de la sociedad civil. De la sociedad civil que en su momento no cree en partidos. Hay que hablarlo claro, ¿no? Porque aquí hay varios choques, ¿no? Que todavía nos ven a los partidos como con recelo. Y nosotros les decimos que como partido no venimos ni a imponer ni a exigir. Venimos a participar y a aportar nuestra experiencia en procesos electorales. Lo entendieron, nos integramos y prácticamente, por decir algo, el estado de Georgia es uno de los estados donde va a ser un centro de votación que está al 100% en todas las evaluaciones. Es decir, superamos las propias expectativas que había de la Comisión Nacional de Primaria para este estado. Es decir, después peleamos, ¿no? Discutimos por cuestiones políticas, ideológicas, eso es válido, eso lo podemos hablar. Pero hay algo en común, que es que el venezolano en su gran mayoría quiere regresar al país, pero quiere un país de oportunidades. ¿Ah? También el venezolano quiere regresar donde en Venezuela haya garantías mínimas de poder tener calidad de vida, como que haya un buen profesor en la universidad, un profesor bien pagado, de que el niño en la escuela tenga una maestra que lo que gane le alcance para vivir y no esté pensando en que me voy a ir, para no ver esa tragedia de la selva, que la vemos todos los días a través de diferentes redes sociales y cómo sufre la gente para poder huir del desastre. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, es decirle, señores, hay un camino, hay una vía, la vía es democrática, organicémonos. La dictadura va a jugar con todas sus herramientas tradicionales, pero cuando nos organizamos les hemos ganado. Ahí tenemos muchos ejemplos que podemos explicar. Lo que pasa es que a veces la gente se desanima, se siente frustrada. Eso lo vemos mucho con el venezolano que está aquí, que tiene años y dice, quiero regresar, ¿cómo hago? Por eso considero que estos políticos que están participando en estas primarias y el ganador tiene un compromiso muy grande con la credibilidad del país. Claro. Si esta gente o ese candidato realmente falla, no hace las cosas coherentes y pierde la esperanza que tiene la gente pierde la esperanza, podemos decir que se enterró la democracia en Venezuela. Entonces es importante eso. Sí. Que lo que estos candidatos o este candidato ganador piense, dice, realmente lo haga. Porque claro, muchos han pensado, han dicho y no han sido congruentes. Y no han actuado. Es decir, hay un término en política, es no cobraste. Hay que cobrar. Exacto. Hay muchos políticos que cometieron tantos errores y el pueblo venezolano tiene la razón en molestarse. Claro, y eso no lo podemos dudar. Y eso ha hecho que la enfermedad sea tan larga. Ya vamos a 26, 27 años en ese proceso. Claro. Aquí hay mucha corresponsabilidad de muchos sectores, porque nuestro país realmente sí es un país muy rico, pero ha tenido gobernantes no tan exitosos ni preparados para eso. No tanto gobernantes, también tenemos temas como que hay alcaldes que no hacen su trabajo, hay que decirlo, hay diputados que no hacen su trabajo, y eso es lo que hace que la sociedad se desencante, y por eso la sociedad exige un cambio. Pero si vemos que hay políticos que siguen haciendo más de lo mismo, no le vengan a exigir a la gente entonces, hey, acompáñame, vota por mí. Pero ya va, ¿qué has hecho? ¿Dónde no has resuelto la basura? Porque es sabroso gobernar con plata, pero un buen gobernante es cuando gobierna con escasez y que la hace bien. Orlando, realmente gracias por darnos esa información interesante y ir un poquito más allá sobre la historia de lo que está pasando en Venezuela. Gracias por darnos información sobre las que son las primarias, hacia dónde realmente vamos, cómo estamos organizados. Y bueno, recuérdanos exactamente cuándo es la fecha de las primarias. 22 de octubre del año 23, es decir, este próximo domingo, vamos a tener este proceso. ¿Cuál va a ser de el 8 horario? de la mañana a 4 de la tarde. Si todavía hay electores, siguen las mesas abiertas. Para la gente que nos escucha, por ejemplo, ¿tanto en el exterior como en Venezuela? Bueno,
En el exterior hay 84 centros de votación distribuidos en varios países. En Estados Unidos, para la gente que te sigue, vamos a tener, porque tengo la lista aquí, vamos a tener centros de votación en Atlanta, en Boston, Chicago, Houston, Dallas, en Miami. Miami es uno de los centros de votación más grandes. Votan casi 50,000 personas en ese centro de votación. Es el más grande que ha tenido. Vamos a tener. Orlando, mi ciudad tocaya. Nueva York, Puerto Rico, San Francisco. No San Francisco Zulia, no, San Francisco de los Estados Unidos, para que los escuchen. Los Ángeles, Salt Lake City, Seattle y la ciudad de Washington. Exacto. Algo importante para los amigos que te ven de Argentina, porque sé que te siguen de allá. En Argentina no va a haber proceso de elección primaria de Venezuela en ese país, porque coincide con las elecciones de ese país, las presidenciales de ese país. No va a haber elección. O sea, lamentablemente no van a poder votar. Pero una persona de Argentina, bueno, tiene que haberse inscrito, ¿puede ir a Chile a votar en Chile, por decir algo? No, porque el cuaderno electoral está en Argentina. Ya entendí. Sí, y aparte eso es un tema de costo, moverse. En Chile votan tenemos entendido, votan creo que en Santiago, Valparaíso, son las ciudades que recuerdo así que votan. Santiago, Valparaíso, no sé si Antofagasta vota. Y en Colombia, hay que preguntarle a Ricardo Gómez. ¿En qué zonas en Colombia la gente puede ir a votar? En Colombia votan por supuesto, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cali. Perfecto. Okay. Sí, también tiene una muy buena votación. En Lima, por supuesto, está Lima, Arequipa, son los dos sitios. En Brasil van a votar en Madeira, va a haber un centro de votación en Lisboa. Montevideo, Uruguay, va a haber un centro de votación. Okay. ¿En México? México sí hay. Ya te digo, tengo aquí la lista de México. ¿Dónde está? No lo vemos. Creo que México no tenemos información de Ciudad de México, sí. Monterrey, Guadalajara. Sí, sí está. Okay. ¿Algunas palabras finales para las personas que nos están escuchando ahorita en este momento? El que esté inscrito en el registro electoral, vote. Vote por el candidato que le guste. Vote. Y si puede, comparta allí. Vamos a estar muchos venezolanos. La idea es hacer un gran encuentro, una gran fiesta por Venezuela. Porque de verdad nosotros queremos que Venezuela sea una Venezuela libre y que estemos todos, pero todos los venezolanos otra vez con la oportunidad de ver un país crecer, avanzar, volver a soñar. Amén. Bueno, gracias Orlando por tus palabras, por darnos la oportunidad de entrar a tu oficina y conversar sobre esta temática. Estás pendiente para otras entrevistas que realmente son realmente interesantes para todos. Bueno, gracias Orlando. Que Dios te bendiga y que estés muy bien. Cuídate. Amén.